I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que la responsabilidad es una de estas características que solemos valorar más en la gente. Una persona responsable no requiere de alguien que la supervise, que la cuide, que le ordene que haga lo que se espera de ella. Y por lo tanto, aquellos que se encuentran cerca de la vida de una persona responsable se sienten seguros y confiados porque saben que esa persona se va a encargar de hacer lo que le toca. Y fíjense que una de las cuestiones importantes en la persona responsable es que no nació siendo responsable. Se le educó para ser responsable. Y normalmente la responsabilidad no se educa de manera directa. Es decir, va surgiendo en el paso del tiempo cuando los padres fueron haciendo que sus hijos aprendieran las conductas que de entrada los hicieron parecer responsables. Y ustedes me dirían, ¿cómo? ¿Cómo, Chayo? ¿Qué quieres decir con eso? Y me explico. Muchos, si no es que la mayoría de los niños, empiezan, por ejemplo, el hábito de hacer su tarea tarde tras tarde, no por responsables, sino porque desean jugar con lo que tengan a la mano, un videojuego, la computadora, ver la tele. Y mientras los papás cuidan que eso no suceda si no hicieron primero la tarea. Y una vez pasado el tiempo en el que los papás han supervisado este proceso, ese niño poco a poco empieza a hacer de la tarea una preocupación personal. Y cuando ve aparecer la satisfacción de haber hecho la tarea, más allá de disfrutar del videojuego o de aquello que le gusta hacer, entonces se empieza a sentir responsable. Pero no siente la responsabilidad de inmediato. Esa va surgiendo con el tiempo. Así es que siempre que un papá espera que su hijo experimente la sensación de responsabilidad para que cumpla con sus obligaciones, lo más probable es que no lo logre. Porque la responsabilidad es una sensación muy abstracta. El niño lo va a aprender, pero lo va a aprender con el paso del tiempo. No lo aprende de inmediato. Lo va a ir aprendiendo en la medida que esos comportamientos se van haciendo hábito. Pero de inmediato, en realidad, lo que el niño quiere es poder ver la película, poder jugar con su bicicleta, poder ir al fútbol, poder jugar con el videojuego durante un rato. Eso es lo que de inmediato tu hijo quiere. Ya hasta que pasa el tiempo suficiente, entonces va a descubrir que se siente bien haber sacado una buena calificación y ser felicitado, pero eso pasa hasta que sucede la calificación con el paso del tiempo. Así es que pongan atención en eso y van a ver que no es inmediato. Doctora,
Me he dado cuenta que soy una persona que necesita la aprobación de los demás para sentirme bien. ¿Cómo puedo dejar de ser codependiente de los demás? Primero voy a hacer una aclaración aquí. Codependiente es cuando hay una dependencia en conjunto con el otro. O sea, yo soy codependiente si soy dependiente de alguien y ese alguien también de mí, ¿ok? Aquí solamente es dependencia. Mira, cuando se necesita la aprobación constante, de lo que estamos hablando es de inseguridad. Y normalmente tiene que ver con una historia de crítica o desaprobación desde que eras niña de personas que tú considerabas importante o importantes para ti. No sé qué edad tengas, pero este poner los ojos siempre afuera para que te sientas bien puede venir de una historia como la que te acabo de comentar. Y es curioso porque hay situaciones que se miden en un referente de bien o mal. Por ejemplo, robar está mal, ¿no? Matar está mal. Criticar no es lo adecuado. Pero hay cosas que normalmente pueden tener unas diferencias de opinión en donde puede haber muchas formas distintas de hacer bien las cosas. A alguien le puede gustar, y lo voy a simplificar muchísimo, el color rojo, a otra persona le puede dar lo mismo y a otra persona le puede no gustar, y eso no está ni bien ni mal. Hay personas que les puede gustar la playa como un lugar de vacaciones, hay personas que pueden ir y no ser su máximo, hay personas que pueden detestar ir de vacaciones a lugares de playa. ¿Está correcto o incorrecto? No. Depende del gusto de los demás. Esto va a ir dependiendo siempre de cómo cada quien ve las cosas. Por lo tanto, hay situaciones que ni siquiera tienen que ponerse a la aprobación, digamos, de otras personas. Aquí el tema es que tendrías que trabajar un poco de dónde se origina el que requieras la aprobación y quiénes son esos demás frente a los cuales tendrías que recibir esa aprobación. Porque cuando uno dice los demás, es una situación demasiado amplia. Y yo te aseguro que esos demás no son precisamente todas las personas que te rodean, sino personas que tienen nombre y apellido. Y cuando uno puede ubicar perfectamente quiénes son y por qué importaría su aprobación, vas a poder identificar de una manera clara qué significan esas personas para ti. Y si lo vas poniendo en lápiz y papel, bueno, ya puse en evidencia mi edad, ¿verdad? Y si vas poniendo en tu celular, ¿quién es esa persona? ¿Qué significa para ti su aprobación? ¿A quién se le parece? ¿Quién te recuerda a esa persona en función de tu infancia o tu adolescencia? ¿Y cómo te marcó la persona a la que esa persona te recuerda? Valga la redundancia. Vas a poder ir identificando de dónde surgió esto. Porque si tú juntaras a esas personas y la diferencia de opinión con respecto a eso que estás poniendo bajo aprobación y te dieras cuenta que difieren, ¿en qué dilema te encontrarías? Así es que
hay algo que importa mucho cuando se está en este proceso que tú relatas, y es ¿por qué tendría tan poca validez la opinión que tú tienes acerca de eso que quieres hacer o que quieres ponerte? Y empieza haciendo ejercicios por cosas pequeñitas. ¿Y qué te pasa si empiezas a ensayar con cosas pequeñas que tú elijas hacer solo bajo tu opinión? Y esos ejercicios te van a ir ayudando a guardar y a mantener seguridad personal. Fíjense que siempre que se va a educar y los niños se resisten, los adolescentes se resisten, es porque tenemos un gran enemigo en la educación, y es el placer. Tanto los niños como los adolescentes lo que van a estar buscando siempre es el placer. Y con mucha frecuencia los padres se toman como algo personal el comportamiento de sus hijos. Y una frase que escucho mucho es: parecería que le gusta hacerme enojar. Y este pensamiento se ve reafirmado, ya que una vez que los padres montan en cólera, el niño suele acceder a aquello que le estaban pidiendo. Y entonces la gran pregunta es: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hasta que gritan entonces obedecen? Y es que el gran enemigo, dije, es el placer. Pero hay otro enemigo, que es la ley del menor esfuerzo. Y los adultos utilizamos este término para describir a los flojos. Sin embargo, todos los seres humanos nos regimos por ese principio. Si se fijan, nuestras conversaciones están llenas de recomendaciones para abreviar esfuerzos, para llegar al mismo resultado, incluso a mejores. Una vez que se reconoce el atajo, no vuelves a irte por el camino largo. La tecnología, sin duda, ayuda a resolver necesidades invirtiendo menos esfuerzos. Nada más que la diferencia entre el niño y el adulto es que el niño no ha descubierto que a la larga es mejor dosificar el esfuerzo que evitarlo. Por ejemplo, si le pides a tu hijo o a tu hija que recoja la ropa, las posibilidades de que solo la esconda abajo de la cama son muy altas. Pero ¿sabes por qué los adultos no lo hacemos así? Porque descubrimos que el día que tenemos que sacar toda la ropa de abajo de la cama y organizarla, implica un esfuerzo mayor que si todos los días nos encargamos de guardar lo que se utilizó ese día. Por eso no la metemos abajo de la cama como lo hacen los niños. Si tu hijo, tu hija no ha vivido eso, la realidad es que le da de patadas y la mete abajo de la cama hecha pelotas, o la agarra toda junta y la mete al closet, esperando que no te hayas dado cuenta. La mejor manera de ejercer la ley del menor esfuerzo es dosificando el esfuerzo de la vida cotidiana. Pero también nosotros como adultos estamos funcionando de acuerdo a la ley del menor esfuerzo. Les mencioné el placer. Bueno, vamos a hablar un poco del placer, porque de verdad es el gran enemigo de la educación. Hablábamos de la ley del menor esfuerzo, que es parte de lo que explica por qué nuestros hijos no obedecen, o cuando tratan, porque no les queda otro remedio, nos obedecen a medias o de la manera más fácil que se pueda. Pero les decía, el otro gran enemigo de la educación, o de la obediencia quizás, es el principio del placer. Si tuviera que definir, como ya les he dicho aquí en una frase, en qué consiste la educación de límites y disciplina, les diría que es enseñarle a la persona a relacionarse con el placer. ¿Cómo hacer que sepan relacionarse con el placer? Las personas buscamos estar en un estado de bienestar constante.
aún en aquellas situaciones en las que nos encontramos inmersos en condiciones poco deseables, tratamos de estar lo más cerca de lo placentero que se pueda. Si tenemos que ir a trabajar, buscamos la manera de hacerlo lo más placentero posible dentro de nuestras posibilidades. Si tenemos varias tareas que cumplir, las acomodamos para hacerlas más ligeras. Si nos tenemos que trasladar a algún lugar, buscamos la ruta que mejor nos acomoda. En cada uno de los momentos de nuestra vida, desde los más insignificantes hasta los de mayor trascendencia, todos buscamos que estén implicados de bienestar o, en el peor de los casos, del menor nivel de malestar posible. La búsqueda de bienestar es un principio de la vida humana. Así es que tu hijo presenta su búsqueda de bienestar de una manera pura y radical. Por ejemplo, si los papás no intervinieran, tus hijos se dejarían llevar en todo momento por el placer. Comerían lo que quisieran y a la hora que se les antojaran. Se dormirían cuando tuvieran sueño, jugarían a lo que tuvieran ganas y prácticamente todo el tiempo harían las cosas en el momento en el que lo desearan. Y en este sentido podemos entender que el placer viene cuando hacemos lo que queremos, en el momento que queremos y de la manera en la que lo queremos. Y esto, aunque es muy tentador, nos llevaría a vidas desorganizadas y caóticas. Por eso es que gracias a los límites enseñamos a los niños a relacionarse con el placer de 3 maneras distintas que ya les he comentado muchas veces en el pasado, pero que lo vamos a volver a repetir. Dosificando el placer, posponiendo el placer y en muchas ocasiones teniendo que negar el placer. Las 2 primeras, dosificando y posponiendo, implican disfrutar el placer. Y la tercera normalmente tiene que ver con los riesgos que una situación tiene o con una imposibilidad marcada por alguna condición personal. Por eso negamos el placer. Así es que siempre estamos teniendo que delimitar circunstancias porque los niños, los adolescentes no podrían, porque eso los expondrían a circunstancias marcadas por alguna situación en particular que creemos que o todavía no están listos o que les haría daño y que por alguna razón consideramos, porque tenemos una visión o una experiencia de más largo vida, no, que aún no. Y la mayoría de los no son no todavía, que falta tiempo para que lo puedan hacer. Y claro que eso va a generar malestar. Y el malestar es otro de esos grandes temas que aquí abordamos con frecuencia. A eso le llamamos educación. Fíjense que una de las situaciones que constantemente se requiere para poder hacer todo aquello a lo que le llamamos deberes, pues es la fuerza de voluntad. Y es curioso porque dentro de la educación se menciona muy poco la fuerza de voluntad, cuando en realidad desde donde yo la entiendo, requiere de tolerancia a la frustración, de la que sí se habla mucho hoy en día. Y esa tolerancia a la frustración, que además no suena muy lindo que digamos, se vuelve compleja, porque yo las entendería como lo mismo. Porque ¿cómo me la paso mientras espero a que las circunstancias se presenten como yo quiero? ¿O cómo aprendo a decir no frente a un placer inmediato a cambio de un bienestar más duradero?
Pues depende de la capacidad que he podido desarrollar para relacionarme con el malestar que eso implica de una mejor manera. Y que a pesar de ese malestar, yo logre disfrutar lo que está sucediendo. Porque los placeres incluso pelean entre ellos mismos. Y la tentación de placeres inmediatos siempre van a nublar la visión de las ventajas de elegir el bienestar o la satisfacción posterior, que aunque suelen ser los más duraderos y permanentes, son también los menos intensos. ¿A qué me refiero? Yo voy a preferir quedarme dormida un rato más en la cama que levantarme para venir a trabajar. Sin embargo, la satisfacción que me va a dar venir a trabajar es mucho mayor que el levantarme más tarde y haber dormido delicioso un rato más. Pero ese haber dormido delicioso un rato más se termina en cuanto me levanto. En cambio, el bienestar de cumplir con lo que hice al venir a trabajar es una sensación de satisfacción mucho más duradera. La excitación de lo emocionante suele dar intensidad a la vida, pero se termina en cuanto se acabó la fiesta de tu adolescente, en cuanto se acabó la paleta de tu hijo que, bueno, lloró por tenerla. Sin embargo, el bienestar de lo que hacemos da seguridad y da estabilidad. ¿Cuál es el gran reto de la vida? Aprender a combinar lo divertido con lo satisfactorio e irlos entretejiendo, porque está padre de repente hacer lo que tenemos ganas. Y digamos que en una vida convencional, pues para eso está nuestro fin de semana, ¿no? Para pasarla padre, para divertirnos, para ir al cine, para hacer una fiestecita. Pero la semana, entre semana, ¿no? Lo que llamamos de lunes a viernes, pues los niños van a la escuela, nosotros trabajamos, cumplimos con nuestras obligaciones y luego el fin de semana descansamos. Y gracias a eso retomamos energía para otra vez tener eso que nos permite ganar lo necesario para darnos ciertos gustos. Y de esa manera vamos entretejiendo todo lo que va teniendo que ver con nuestra vida cotidiana. Porque no necesariamente toda nuestra vida es una situación de responsabilidad constante. Nos podemos dar ciertos respiros. Y en ese proceso de darnos esos respiros, vamos pudiendo ir combinando la diversión con el trabajo. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cómo ir haciendo eso que se nos facilita en la vida. Y pues para eso tenemos que decir a veces no en la vida cotidiana, porque ya llegará el fin de semana, ya llegará un rato en la tarde en donde nuestro hijo va a poder pasar un rato agradable, pero después de haber cumplido ciertas obligaciones. Y bueno, pues llegó el momento de decir hasta mañana. Soy Chayo Busquets.